Esto es Hacemos Más Podcast, donde cuestionamos la realidad para transformarla. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Bárbara Jesús es una comunicadora y defensora de la libertad individual, los mercados libres y la democracia, con un especial interés en el futuro de Venezuela y América Latina. No estamos todavía donde tenemos que estar. Venezuela tiene mucho que mejorar, tenemos mucho que reconstruir, pero sin duda alguna Venezuela ha cambiado. Ha cambiado y quien vive allá adentro... Bárbara, qué gusto tenerte nuevamente en el programa. Otra vez en la silla de las preguntas. En la perla del Pacífico. Y creo que hoy es un poquito más emocionante que la última vez porque creo que puedes hablar de muchas otras cosas. Y quiero empezar preguntándote qué es lo primero que quieres sacar de tu pecho. Quiero hablar de Venezuela. Que pues antes del año pasado, capaz, podía representar un riesgo para mi seguridad. Hablar abiertamente de lo que estaba pasando en mi país, y hoy siento que estamos en el camino en el que ya no existe ese riesgo y me pone muy feliz poder hablar de mi país y de lo que está pasando y de lo que quiero que pase para mi país. ¿Esperabas mucho que llegue ese momento? Lo esperaba. Sí, claro, yo tengo 29, hoy estoy cumpliendo 29 y tengo 28 años viviendo bajo el mismo sistema, o tenía 28 años viviendo bajo el mismo sistema, así que lo esperé toda mi vida. No lo conocía y lo anhelaba. ¿Qué es lo primero que se te vino a la cabeza durante la primera semana después de que pasó esa operación en la que capturan a Nicolás Maduro y luego... pues en sus vaivenes hay un gobierno de transición que está liderado por Delcy Rodríguez, pero al menos el líder ya no está y quizás hay un golpe a la estructura como tal? Mira, las primeras semanas, no te voy a mentir, era bastante de incertidumbre. O sea, nosotros, los venezolanos, no sabíamos exactamente cómo reaccionar, más allá de que, bueno, obviamente fue algo que nos cambió la vida de la noche a la mañana. Nosotros veníamos de tener un nivel de persecución política absurdo. Mira, todos mis amigos que hacían política en Venezuela estaban presos, todos lograron salir luego del 3 de enero. Estamos hablando de más de 2.000 personas. Todo el partido, por ejemplo, de María Corina Machado, tuvo que o exiliarse, o esconderse, o estaba preso. Entonces, para nosotros era como pensar en esas semanas después de la operación, ¿será que ya estamos seguros? Y yo hago una analogía, o la hice en ese momento, de cómo se habrá sentido cuando cayó el muro de Berlín, cómo se habrán sentido los alemanes que estaban del otro lado del muro. Cuando el muro cae, y habrán tenido el ímpetu o la voluntad de correr inmediatamente hacia el otro lado del muro, o tuvieron miedo. Yo creo que nosotros, los venezolanos, tuvimos ese pequeño momento y creo que poniéndome en esos zapatos de que vivimos un momento muro de Berlín, por decirlo así, aunque siento que todavía no está completado, emocionalmente es algo que sí te choquea porque después de vivir tanto tiempo con miedo, no sabes cómo reaccionar a que ya no tienes que tener ese miedo. Y ahora, meses después de esa operación, ¿qué piensas de lo que está pasando actualmente en Venezuela? Yo creo que en Venezuela estamos inevitablemente en un proceso de transición tutelada por los Estados Unidos. Creo que es la única forma en la que se puede lograr que la transición sea exitosa, es de la mano de los Estados Unidos. Obviamente va a depender también mucho de lo que hagan nuestros actores políticos, pero creo que inevitablemente estamos en un proceso de transición. No tan rápido como nos gustaría, porque siento que hay mucha incertidumbre con respecto a los tiempos, ¿no? Han pasado 6 meses desde que ocurrió el 3 de enero y, bueno, vemos todavía a algunos cabecillas o remanentes de lo que fue este régimen chavista mandando de la mano de Estados Unidos, pero realmente lo que hay que entender es que eso es una tutela. Hay algo que dijo Marco Rubio en las primeras audiencias que él tuvo en el Congreso después de la operación, que a mí me parece muy importante destacar, y es que nuestro proceso de transición se va a parecer mucho al paraguayo o al español, que ellos están apostando a una transición ordenada, y para eso necesitamos que parte de este conglomerado que queda del régimen ceda
obviamente bajo presión, sabemos todos cuál es la presión, para poder tener elecciones libres. Y creo que inevitablemente nos estamos dirigiendo hacia ese puerto. No tan rápido como quisiéramos, porque siento que las urgencias en Venezuela hoy siguen siendo las mismas. En Venezuela se sigue yendo la luz, la economía pues no se ha recuperado de la manera en la que esperaríamos que se recuperase, pero estamos encaminados a que las cosas inevitablemente mejoren, podamos tener un gobierno legítimamente electo y podamos empezar todos los venezolanos a reconstruir nuestro país. ¿Te preocupa que demore mucho esa transición? ¿Que esas elecciones no lleguen en el 2026, no lleguen en el 2027? Mira, mi apuesta es que las elecciones van a ser en el 2027, es lo que yo creo. A mí no me parece que Estados Unidos haya planificado toda una operación militar, entendiendo que, pues, que el chavismo no es un gobierno, nunca fue un gobierno aliado de los Estados Unidos y que obviamente ahí hay un tema de que Estados Unidos no confía en ellos, sino que lo que hay es un proceso de tutelaje. Yo no creo que el plan sea, después de haber incurrido en el gasto que implica una operación militar, dejarlos en el poder hasta más allá del gobierno de Trump. Yo me imagino que hay un plan, y bueno, no me imagino, Marco Rubio lo ha diseñado y lo ha explicado de manera muy clara, el plan de las 3 fases. Y evidentemente, lo que se puede entender es que el plan va a marchar y se va a concretar antes de que se acabe la administración Trump, porque si no sería dejar las cosas a la mitad, y no creo que se hayan aventurado a una operación militar de ese nivel para dejar las cosas a la mitad. ¿Y tú crees o qué opinas de quizás ciertas críticas que mencionan bueno, si Estados Unidos quisiera realmente liberar Venezuela, pues tendría que estar trabajando con María Corina Machado, que es la líder de la oposición en Venezuela, Premio Nobel de la Paz, entre otras cosas. Pero parece que, por ejemplo, María Corina ha desaparecido completamente del radar político, diría, desde su escape hace algunos meses atrás también. Pues fíjate, yo creo que María Corina hoy es indiscutiblemente la líder de la oposición. De eso no cabe duda. En Venezuela quien tiene el apoyo de la gente es María Corina Machado, abrumadoramente es María Corina Machado. María Corina Machado logró un hito que fue el 28 de julio, que fue demostrar el fraude electoral el 28 de julio. Y su liderazgo hoy es indiscutible. Pero también entiendo que para lograr la transición o para que la transición sea exitosa y ordenada, todos los actores políticos tienen que entender su rol. Y me parece que María Corina lo está entendiendo muy bien. Si escuchamos las últimas entrevistas que ella ha dado, por ejemplo, sobre el tema de la mesa de negociación que se está planteando ahorita con la Asamblea Nacional 2015, Venezuela es un temazo. Tenemos una Asamblea Nacional 2015 que es la que se reconoce a nivel internacional y tenemos una Asamblea Nacional actual y legítima que fue fraudulenta y no, pues Estados Unidos no la reconoce, pero están trabajando en un proceso de negociación para el fortalecimiento de las instituciones, CNE, Tribunal Supremo de Justicia, para poder llegar a un proceso electoral. María Corina deja muy claro que ella no está siendo parte de estas negociaciones, pero que ella va a ser pues vigilante y ella va a medir los alcances y los éxitos de estas negociaciones de acuerdo a los resultados. La liberación de todos los presos políticos, porque aún quedan presos políticos en Venezuela, el desmantelamiento absoluto del aparato represivo, el cierre de todos los centros de tortura y la reinstitucionalización de nuestro país, ¿no? Lo que ya te comenté. Y eso, entender el rol, o que el actor político entienda su rol en una transición, me parece muy importante y de una grandeza y una madurez impresionante. También creo que los venezolanos lo entendemos el proceso en el que estamos viviendo, y la verdad creo que después de todo lo que hemos vivido, somos bastante maduros políticamente para entenderlo. El momento de María Corina llegará, inevitablemente María Corina Machado será electa presidente de Venezuela, pero para poder llegar hasta ese punto necesitamos construir las bases para que la transición sea exitosa y duradera, y esas bases son institucionales. Quisiera que por favor nos ayudes a entender, quizás los que nos están escuchando, los que están viendo,
nunca fueron a Venezuela, no lo vivieron, pueden también escuchar los venezolanos, por supuesto, pero quizás la mayoría no sabe lo que pasó o lo que está pasando en Venezuela, no lo ha visto con sus ojos. Quiero que por favor nos ilustres y nos digas cómo era la vida antes de ese 3 de enero. Terror. O sea, te lo digo y era terrorífica. Yo tuve que cambiarle nombre de contacto a muchos de mis amigos porque te paraban en las esquinas, pues alcabalas de policía y te revisaban los teléfonos, y si te encontraban una foto de María Corina o algo que pudiese decir que tú eras de la oposición o disidente, podías ir preso. Si te encontraban el nombre de un contacto al que ellos consideraban un traidor a la patria, y esa persona podía ser tu amiga y la tenías en tus contactos, podías ir preso. Después de, por ejemplo, el 28 de julio del 2024, a mí me daba terror salir a la calle. Yo no quería salir a la calle porque la cacería fue tan grande, y estamos hablando de más de 2.000 personas presas en un periodo de tiempo de meses, que era terrorífico. Y bueno, el año pasado, ¿te acuerdas que te lo pedí? O sea, voy a hacer el podcast, pero no hablemos de temas políticos, sí, claro, porque me puede acarrear en problemas para mí, y tengo que volver a Venezuela y puede ser un problema. Vivir, o sea, bajo este tipo de regímenes es una palabra, es terror. Y es el terror hecho Estado. Y así se mantienen en el poder. Y quizás, poniéndolo en otra arista, en la parte económica, ¿cómo era la vida en Venezuela? O quizás cómo es, ¿no? Puede ser que no haya cambiado tampoco mucho Mira, el tema económico en Venezuela desde hace años es muy complicado. Nosotros tenemos la inflación más alta del mundo, tenemos cifras de un país en guerra sin ser un país en guerra. Tenemos 86% de pobreza, 55% de pobreza extrema. O sea, ponerlo en perspectiva, parecen cifras, pero ponerlo en perspectiva es muy duro. Y la verdad es que todo esto se construye gracias a un sistema que no es de hace 10 años. Estamos hablando de un sistema que tomó 27 años construir, que vino primero con Hugo Chávez y luego pues continuó después de su muerte, que nos llevó a la miseria. No por nada existen 9 millones de venezolanos en el exilio. Es un sistema que te obligó a huir, porque no te podías sustentar, no te podías sostener. Estamos hablando de un sistema que el salario básico o mínimo era de menos de $1 al mes. ¿Cómo vives así? Un sistema donde emprender era imposible, donde al empresario o al emprendedor se le atacaba y se le decía que era el villano de la película. ¿Cómo un país crece así? Y eso pasó por años, y siento que pasó poco a poco, fueron pequeños pasos que se fueron dando hasta que llegamos a el desastre económico. Pero también, viéndolo ahora, creo que vamos a poder tener la oportunidad de contar cómo pasamos del desastre económico al milagro económico. Y ojalá que eso suceda. Nos estabas contando un poco cómo era o cómo te sentías quizás hace unos meses cuando la dictadura estaba quizás en su apogeo, vamos a llamarla apogeo. De eso que nos cuentas, ¿qué ha cambiado hoy? Mira, yo creo, y esto es algo que es hasta psicológico, mental, emocional, no sé. Sentir miedo es una cosa muy extraña. La verdad, esto es muy personal, yo aprendí a hacer las paces con el miedo, porque a veces también sentirse cobarde mientras ves a otros pues dar la vida por defender ideas y por defender a tu país es complicado, y uno tiene que buscar hacer las paces con el miedo. Todavía no te voy a decir que las cosas están al 100, pero hoy en Venezuela ves más libertades políticas. Los presos políticos, mis amigos que estuvieron presos injustamente, están libres, pueden hacer política, están hablando libremente, están denunciando. Si se va la luz, ves a la gente denunciar, ves a la gente protestar. Y siento que también, así como el sistema fue paso a paso, la gente está perdiendo el miedo paso a paso. Entonces, en Venezuela ves
como todos los días, es como una bola de nieve, como todos los días algo más pasa, alguien más habla, un nuevo medio de comunicación se expresa, una nueva figura política regresa del exilio y esas cosas, esas pequeñas cosas, te dicen que, mira, no estamos todavía donde tenemos que estar. Venezuela tiene mucho que mejorar, tenemos mucho que reconstruir, pero sin duda alguna Venezuela ha cambiado. Ha cambiado y quien vive allá adentro puede dar fe de ello. Que yo esté aquí hoy hablando de esto así abiertamente es muestra de ello. Dijiste que algunos de tus amigos estuvieron presos injustamente. ¿Cómo Sí. fue ese día que los liberaron? ¿Qué sentiste? Ay, me dan ganitas de llorar. Perdón. Wow, Nina, no sé, no lo sé poner en palabras. Sí recuerdo que estaba o sea, estaba acostada en el sofá, había muchos rumores de que los iban a liberar días antes, días Ujú, previos, ujú. pero no se daba y estábamos como, bueno, quizás sean simplemente rumores. Pero el día que me escribieron, vámonos a tal sitio que los van a liberar, fue una alegría en el corazón y en el pecho muy grande porque primero es ver a gente, o sea, es ver a tus amigos libres, que eso es emocionante, pero además es ver a gente honesta e inocente salir de la injusticia y que se acabe esa injusticia. Y son como dos procesos que se unen a la misma vez. Y además es la esperanza de, ok, van a ser más, porque después de que los liberaron a ellos, liberaron a más. No son todos, en Venezuela aún quedan 400, alrededor de 400 presos políticos, por los cuales hay que seguir pidiendo que sean liberados, pero o sea, se han liberado a por lo menos 600. Y eso, antes del 3 de enero, era impensable. ¿Podrías decir que ese fue el momento en el que realmente sentiste que había vuelto la esperanza a tu país? Es que ese momento lo he sentido varias veces en todos estos meses, realmente. Y como te digo, es como cada pasito, cada pequeña cosa que pasa con el día a día. Así que cada día como que siento un poquito más como que hay esperanza. Yo creo inevitablemente que esto va a terminar en un proceso donde Venezuela va a ser transformada y democratizada y dejaremos de ser la historia del fracaso sí, del fracaso de la región y vamos a hacer la historia del milagro de la región. De verdad, yo tengo la convicción de que estamos encaminados a eso. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Y esa batalla de ideas, sin batalla política, pero quizás sobre todo de ideas, que dieron tus amigos, que también la diste tú en su momento, pasó lo que pasó durante los años, algunos se fueron presos, quizás algunos fueron torturados Exiliados. y exiliados también, pero viendo todo eso en perspectiva hoy en día, ¿crees que esa batalla por las ideas ha valido la pena? Absolutamente. No le voy a decir la batalla por las ideas, pero yo creo que la batalla por la libertad desde el ámbito que sea, desde el área que sea, vale la pena. Sea grande como el caso Venezuela, que eran, bueno, pues eran todas nuestras libertades, a casos más pequeños, casos como que atacan a la prensa, que atacan a la disidencia. Creo que la batalla por la libertad en macro y en micro siempre vale la pena y siempre hay que darla. ¿Tú llamarías a ese gobierno de Nicolás Maduro una dictadura? O sea, no quiero caer en el ámbito Simplista. técnico y politólogo de términos de qué es exactamente. Para mí es más parecido a una tiranía, una autocracia. Pero sí, es una dictadura. Siento que combinó muchas cosas pues, de muchos modelos. Todo lo peor, por supuesto. ¿Y qué crees que en la región podamos aprender del caso de Venezuela sobre cómo defender una democracia? Yo creo que hay que estar muy pendiente de los avisos. De los red flags. De los red flags. Porque yo creo que estos regímenes no nacen de la noche a la mañana. Estos regímenes, como te digo, crecen de a poco. Te van cocinando a fuego lento.
hacen una cosa, hacen otra. Vas viendo cómo hay gente que lo apoya y quienes no lo apoyan son menos, y cuando ya te das cuenta que llegaste al llegadero ya es muy tarde. Entonces creo que estar alerta a las señales, a cada pequeña cosa que atente contra las libertades. Así tú puedas no estar de acuerdo con esa persona, pero si a esa persona le están atentando contra su libertad, tienes que poner el ojo y estar atento y no permitirlo. Porque la libertad es muy fácil de perder, no te das cuenta, pero recuperarla cuesta lágrimas, sudor y sangre. Literal, no es un dicho, es lágrimas, sudor y sangre. Fue lo que nos costó a los Por venezolanos. supuesto, porque hay personas que han perdido la vida dentro de esa lucha por la Exactamente. libertad. ¿Cuáles crees que serían los red flags más importantes a tener en cuenta? Más allá de los ataques a libertad que nos acabas de mencionar. Mira, los ataques a la libertad económica, empezando por ahí, porque cuando tratan de coaccionarte tu economía y tu capacidad de producir, o la capacidad de un país de producir, de decidir en qué gastar su plata, te empiezan a controlar todo. Quien controla la economía lo controla todo. La libertad de prensa, cuando empiezas a ver ataques a la libre prensa, es un red flag. O cuando compran medios también. Sí, a ver, es que ahí tengo un tema porque yo siento que los periodistas realmente no existe el periodismo objetivo, como la gente lo dice, pero eso lo podemos hablar en otro momento. Pero más allá de eso es cuando atacas abiertamente a un medio que no favorece tu narrativa o que no favorece la narrativa oficial. Porque tú puedes tener un medio que favorezca tu narrativa, chévere, pero tiene que existir el contrapeso. Si el poder ataca al contrapeso porque nada más quiere vender una narrativa, ahí hay un problema. Eso, y en esa misma línea el ataque a la disidencia. Así a la disidencia a ti no te caiga bien, pero el ataque a la disidencia. Y por incidencia nos referimos A la oposición. opositores, Ajá. Ciudadanos que no estén de acuerdo, Exacto. básicamente. Empezar a instrumentalizar la justicia, por ejemplo. Eso es algo que pasó en Venezuela. O sea, si alguien es tu adversario político, pues buscas la manera de judicialmente armarle una olla. No me refiero a quienes son culpables. Me parece que si alguien es culpable de corrupción, desfalco, que bla, 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 lo que sea, tiene que pagar. Pero cuando ya empiezas a ver que son, en Venezuela le decimos ollas, que son casos armados, porque hay un claro interés político detrás, ahí hay que meterle la lupa. Y muy importante, tratar de tomarse, y creo que de hecho es el último, pero es uno de los más importantes, y esto es lo que más hacen de a poco, tratar de tomarse las instituciones. Cuando tú empiezas a ver que dentro de las instituciones ya no hay actores por meritocracia, porque de verdad están preparados para estar en ese cargo, sino porque son del partido tal, o le rinden lealtad a tal, o a fulano, ahí hay un problema, porque entonces las instituciones ya no le rinden cuentas al Estado o a los ciudadanos, sino que le rinden cuentas a un gobierno. Y los gobiernos pasan, pero los estados deben prevalecer. ¿Sabes que me está costando mucho no imaginarme esos casos en el contexto ecuatoriano? Pero no quiero adentrarme tanto en eso. Fíjate algo, yo creo que ningún país está a salvo de que eso ocurra. Sudamericano. En el mundo. ¿Sabes que tienes razón? Sí, pero yo creo que específicamente hablando de Latinoamérica como tal, y entendiendo, por ejemplo, a Venezuela, Ecuador como países hermanos y también todos los que están alrededor de la región, yo sí creo que tenemos, no sé si un pecado, pero al menos caemos en un círculo vicioso de pretender que solamente las figuras mesiánicas son aquellas que nos van a salvar en un punto. Y luego esas figuras mesiánicas te defraudan, te decepcionan, se convierten en tiranos, y luego vas a otra figura mesiánica del otro lado del espectro político. Y así mismo. Sí, te emocionas, te defraudas, y va a la siguiente, y va a la siguiente. En Latinoamérica tenemos un grave problema, y es que nosotros criamos a pichones de dictador. Porque criamos a estas figuras mesiánicas
que los avalamos por quienes son y no por lo que son. Los avalamos porque son fulanito de tal y no por lo que de verdad promueven, proponen y cuáles son sus ideas. Entonces creo que hacer el trabajo de verdad, hablar, esto suena cursi, cliché, lo que sea, pero hablar de ideas y de cuáles son las ideas que funcionan y cuáles han llevado a los países a la quiebra y cuáles han llevado a los países a tiranías, es más importante que hablar de A y B, que hablar de fulanito de tal o fulanito de tal. ¿Qué proponen? ¿Por qué crees que nos cuesta tanto entender que la democracia no es solamente ir a votar un día cada 4 años, cada 2 años, sino que la democracia son principios, son instituciones separadas, independientes, son dejar que tu adversario político, así te caiga mal, así haya hecho lo que sea que haya hecho, pero tiene derecho a participar en una elección, que tampoco es sano que limites la competencia política de otros actores? ¿Por qué nos cuesta entender que la democracia no es solamente un voto, sino que es todo un aparataje y principios de instituciones? Te voy a hablar desde alguien que la perdió y la está recuperando, porque la dan por sentado. Es como que creen que siempre va a estar ahí. Cuando tú crees que algo siempre va a estar ahí, pues no lo valoras porque es como, ya está ahí, no necesitas cuidarlo. Cuando lo pierdes, y suena cliché otra vez, cuando lo pierdes, entiendes su valor. Yo quisiera poderles expresar a ustedes en palabras, pero no puedo, lo que significa el poder votar para un venezolano y que su voto realmente elija. Lo que yo siento al pensar que vamos a poder tener unas elecciones libres, donde mi voto va a decidir realmente quién va a gobernar mi país, no lo puedo poner en palabras. Cuando tú empiezas a perder cosas y a no darlas por sentado, te empiezan a importar más. Cuando los latinoamericanos o los ciudadanos en general dejen de dar la democracia por sentado porque entiendan que la pueden perder, porque se puede perder, les va a importar más. ¿Qué te gustaría que suceda en Venezuela en los próximos 2 años? No los venezolanos, a ti. A mí. ¿Qué te gustaría que suceda en tu vida en Venezuela en los siguientes 2 años? A mí personalmente, wow, esa es una pregunta muy deep. Y no la había pensado. Fíjate que cuando pienso en Venezuela pienso en macro y no pienso tanto en mí. No sé cómo responderte eso. Te lo juro. A mí personalmente, quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora. Quiero hablar de lo que me gusta. Me gusta la política, me apasionan las ideas sin sentir miedo. Creo que quisiera mantenerlo de esa manera. Pero realmente, o sea, para hablarlo de Venezuela, yo lo que quiero es ver que mi país tenga un gobierno legítimo, electo, que pase de ser el hub criminal del hemisferio donde se escondían todos los criminales a el hub económico y energético que sé que tiene la capacidad de ser, y que lo podamos reconstruir, que empecemos a sentar las bases para reconstruirlo y que nunca más algo como lo que pasó ocurra, que empecemos también a sentar las bases de la memoria, porque cuando pasan cosas como las que pasó en mi país, o yéndonos más atrás, como las que pasó en Berlín, con el muro de Berlín, como las que pasó en la Unión Soviética, en China, incluso en España, siento que la memoria y no dejar que eso se olvide para que no se repita y para que las nuevas generaciones sepan lo que se vivió es extremadamente importante. Así que creo que en eso es algo que a mí me gustaría trabajar, quizás en algún punto de mi vida, en la memoria, que no se olvide lo que ocurrió. Y qué bueno también sería que todas esas familias que se separaron, esos amigos también que se separaron en su momento por el exilio, puedan reencontrarse nuevamente en una cena, en un almuerzo, en un viaje. Claro, eso sin duda. Eso es que parte de la reconstrucción es el reencuentro de los venezolanos. Es reencontrarnos. Que yo creo que ahorita se usa mucho la palabra reconciliación. Necesitamos una reconciliación y se la he escuchado también a Marco Rubio. Y yo estoy de acuerdo, pero yo también pienso que los venezolanos, nosotros ya estamos reconciliados. Los venezolanos de a pie, el ciudadano en el día a día, más allá de los actores políticos, nosotros estamos absolutamente reconciliados. Venezuela, la gente que piensa que Venezuela es un país dividido, eso es absolutamente falso.
Todos los venezolanos queremos lo mismo, todos queremos un país libre, democrático y empezar a empujar para la reconstrucción de nuestro país. Y eso es reconciliación. Cuando tú puedes, incluso con alguien que no comparta tus mismas ideas, cuando tú puedes encontrar y coincidir en que, ok, esto, vamos a empujar todos para el mismo lado, vamos a ver qué es lo que funciona, eso es reconciliación. ¿Cuál crees que puede ser el mayor aprendizaje que nos deja Venezuela a todos los demás países en Sudamérica? Te lo repito, que la democracia es muy frágil y recuperarla es muy difícil. Y se puede perder, que no la den por sentado. Siento que muchos jóvenes, sobre todo, la dan por sentado y no se involucran. O piensan que la política es sucia y que es nada más de las élites. Pero la realidad es que si la gente buena entonces no se involucra porque la ve así, entonces siempre va a ser la política mala. Para que la política sea buena, los buenos tienen que estar en política. ¿Y si la política no te deja ser bueno en política? Yo no creo eso. Lo podemos dejar quizás para un tema de discusión en otro capítulo. Yo creo que la política es un oficio, como el periodismo, como los odontólogos. ¿Tú has ido a buenos o a malos odontólogos? En política hay buenos políticos y malos políticos. ¿Quién decide quiénes al final tienen el poder? ¿Quién decide quiénes tienen más clientes, qué odontólogo tiene más clientes? La gente. Sí y no, porque yo no quiero solamente, o sea, sí, los políticos son en general una profesión, pero no creo que puedan compararse a una especie de odontólogo o un ingeniero, porque se compararían quizás más a un árbitro o a un jugador de fútbol o a un... Sí, ¿Tú quieres llevarme al ámbito Messi-Cristiano? No, a lo que voy es que es un juego o es una profesión donde tienes reglas muy marcadas. Sí, claro. Que no es lo mismo, si un odontólogo te hace un diente mal, a la final tienes el día de mañana ese doctor escoger a otro odontólogo y ya. Aquí no tienes esa opción, porque te tienes que comer a esa persona durante 4 años si te caiga bien o mal, y que haya hecho una extracción o no. Entonces, no creo que sea tan así, pero entiendo el punto hacia donde quieres ir. Ya para finalizar nuestra conversación, y te prometo que en un punto volveremos a retomar este tema, quizás en otro capítulo de podcast. Pero me gustaría hacer 2 preguntas finales que siempre hacemos a nuestros invitados. Y la primera es, ¿qué pregunta te gustaría dejar a nuestra audiencia? ¿Qué estás dando por sentado hoy que podrías perder y valorar mañana? Y por último, aunque quizás ya lo hemos hablado un poco, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? ¿Qué cambio me gustaría ver en la sociedad? Me gustaría ciudadanos responsables de sus acciones, interesados e involucrados en lo que pasa en su sociedad, en general. Y, bueno, y por sociedad no me refiero nada más a Venezuela, me refiero a Latinoamérica. Y qué importante. Yo creo que hay que tratar de hacer una reflexión internamente, independientemente de qué país estemos, sea Ecuador, sea Venezuela, Colombia, Perú, pero al menos entender qué está pasando en nuestros países, qué estamos dando por sentado en nuestros países y cómo podemos salir del círculo vicioso que también nos podamos encontrar o no. Y quizás cuestionarnos un poco más por qué importan las reglas, por qué importan las instituciones y quizás por qué importan más que las propias personas. Claro. Y ese cuestionamiento creo que podría ser un buen punto de partida. No va a ser todo perfecto ni receta mágica, pero es un buen punto de partida. Y ojalá esta conversación también nos ayude muchísimo para que podamos cuestionarnos mucho más de lo que está pasando en nuestras vidas. Muchas gracias, Bárbara, por tu tiempo. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Esto fue Hacemos Más. Suscríbete y dale like.